De Despacito, triunfador ayer en la noche de los Grammys, una gran canción que por primera vez en 20 años logra el primer lugar del Billboard en los Estados Unidos, una canción en español. Así que bueno, se lució toda esa orquesta y esa Miss Universo bailando, búsquenla, que está a número 1. Tenemos a José Toro Hardy, economista especialista en petróleo, @ José Toro Hardy para quien le quiera escribir, y quedamos con una de las preguntas de las soluciones que está proponiendo quizás el gobierno para pasar por encima de las sanciones y también para de alguna manera aliviar el problema de la hiperinflación, que es esta criptomoneda, el petro, de la cual no se ha hablado más. ¿Qué opinión te merece esta criptomoneda? Bueno, yo creo que cualquier parecido del petro con una criptomoneda es mera coincidencia. No reúne ninguna de las características de una criptomoneda. Estas usualmente no tienen respaldo. Aquí pretende ponerle como respaldo unas reservas de petróleo en el subsuelo, lo cual viola descaradamente el artículo 12 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establecen que las reservas del subsuelo son inalienables e imprescriptibles, de manera que no pueden darse como reserva. En segundo lugar, pareciera que lo que tratan es, después de haber destruido el valor del bolívar, crear una suerte de moneda paralela. Pero si ese fuera el caso, entonces están violando el artículo 318 de la Constitución, que establece taxativamente que la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Pudiera ser también una suerte de título de la deuda, porque puesto que tiene una garantía, uno pudiera decir, bueno, entonces lo que es una obligación que el Estado se compromete a pagar. Pero si ese fuera el caso, estaría violando el artículo 312 de la Constitución, que establece que cualquier obligación del Estado de esta naturaleza tendría que contar con el respaldo de una ley de crédito público de la Asamblea Nacional. Y bueno, así tú vas haciendo, y no hay por dónde entrarle a esto. No. Al extremo de que todas las criptomonedas usualmente cuentan una cosa que se llama el white paper, que es más o menos el prospecto de esa. Bueno, ellos no lo han emitido, de manera que ellos mismos no saben de qué se trata esto. Yo creo que esto fue un motor más de la economía que se fundió antes de arrancar. Bueno, y también llama la atención de cuál va a ser la transparencia en el reparto de esa criptomoneda, porque si no sabemos ni siquiera lo que pasó con los que les dieron Cadivi y otros beneficios del Estado, quién sabe si se otorga a cualquiera unos millones de monedas, de petromonedas, después la gente se hace millonario y, claro, y entonces se venden las reservas del país a futuro. Bueno, para que se haga millonario tendría que empezar porque el petro subiera de valor, y yo la verdad es que pongo mucho en duda que eso vaya a subir de valor. Por el contrario, creo que está condenado a perder valor. Bueno, porque no genera confianza. Las criptomonedas usualmente no tienen respaldo, tienen el respaldo de la confianza que generan en el público. Pero ¿qué confianza puede generar una moneda que parte del hecho inconstitucional de asignarle una reserva que la Constitución prohíbe? O otro hecho elemental, el valor de las criptomonedas normalmente se basa en que son limitadas. Cuando salió el Bitcoin, que es la más exitosa de ellas, se dijo desde el principio que no iba a haber más de 21 millones de unidades de Bitcoin. Acceder a ellas es muy complicado a través de algoritmos complejos. Pero aquí no hay limitación. Así como el Estado venezolano emitió todos los bolívares que quiso a través del Banco Central para cubrir su déficit fiscal, aquí emitirá todos los petros que quiera, abundarán los petros, eliminará el concepto mismo de la escasez, que es lo que le da valor a las criptomonedas, y por lo tanto creo que más bien disminuirá de valor en vez de subir. Y es bien importante eso que estás diciendo. Alan Greenspan, que es exsecretario de la Reserva Federal de los Estados Unidos, equivalente al Banco Central de aquí, dijo hace poco que bueno, que era impresionante cómo las criptomonedas en general, no estoy hablando solamente de esta criptomoneda, sino que cómo el ser humano le da valor a las cosas. Recordó lo que pasó en 1400 con los tulipanes y la burbuja de los tulipanes en Mississippi, en tantas cosas que hemos visto, burbujas en la bolsa, en el internet. Dice, bueno, es impresionante cómo el ser humano le da valor a algunas cosas y después se desaparecen. Como viste la semana pasada, tuvo una volatilidad enorme estas criptomonedas y muchos de los inversionistas se encontraron vacíos de recursos, no tenían ningún tipo de puts, de call, de stops, de análisis técnico fundamental de todas las cosas, que si tiene un mercado estandarizado como es el mercado de valores y de futuro. Claro, para colmo, el fulano Petro pretende salir en momentos en que se ha venido abajo el suelo del Bitcoin. O sea, el valor del Bitcoin, que cayó en más de 30% en pocas semanas. Pareciera que ese es el momento estratégicamente menos adecuado para pretender salir con una moneda que no reúne ninguna de las características. Y algo adicional, la producción de petróleo de Venezuela, y te pregunto con mucha seriedad,
¿Cómo está la producción en este momento? ¿Cuáles son las cifras reales? ¿Qué es lo que dice la OPEP y las proyecciones a futuro? Y vamos a hablar de corto plazo, un año. ¿Cómo no? Mira, en primer lugar, según la OPEP, para no citar la opinión mía o de mi fuente, según la OPEP, la producción petrolera de Venezuela en el 2017 fue de 1.621.000, llegó a 1.621.000 barriles diarios. Eso implica que cayó casi en un 40% la producción del país en un año. Ahora, imagínate lo que eso significa. Venezuela había demorado, a partir de la nacionalización de la industria petrolera, Venezuela demoró 20 años en lograr aumentar la producción petrolera en 650.000 barriles diarios. Estos rojitos tumbaron esa misma cantidad en un año. De manera que ahí vemos cuál es la situación. Te comento, el otro día en una conferencia que estaba dando en la Universidad Metropolitana, alguien me preguntó, bueno, ¿y qué le pasa a Venezuela si los Estados Unidos le aplica sanciones a las importaciones petroleras desde Venezuela? Me quedé pensando, porque la pregunta realmente es difícil de responder, pero le contesté, mira, yo no estoy tan preocupado por eso. A mí me preocupa más que la producción petrolera de Venezuela caiga de tal forma que no tengamos el petróleo suficiente para seguir exportando a los Estados Unidos. Si sigue cayendo la producción al ritmo que va, cerraremos el año que viene con una producción, bueno, si cae en promedio 100.000 barriles diarios, bueno, vamos a cerrar la producción con 500 o 600.000 barriles. Ese es el drama que estamos viviendo. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Tenemos que enfrentar el tema de la industria petrolera con seriedad. No creo que ellos vayan a resolver la caída de la producción manu militari, porque los yacimientos no le hacen caso a instrucciones militares, no le hacen caso a la represión. Ni el mantenimiento que no se ha hecho a toda Ni el mantenimiento. Si tú quieres aumentar la producción, tienes que aumentar la recuperación secundaria, separar el gas del petróleo, inyectarlo en yacimiento, inyectar vapor de agua, utilizar las químicas adecuadas en los barros de perforación. Todos esos mecanismos que son los que permiten aumentar y hacer las inversiones. Pero nada de eso se está haciendo adecuadamente. La semana pasada el fiscal de la República hizo una serie de denuncias contra el ex ministro de PDVSA, presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, pero se le escapó algo que no sabemos si al descuido o traicionó el subconsciente o es verdad, pero dijo que, bueno, que había sufrido tanto corrupción la industria petrolera venezolana que estaba quebrada. Eso lo dijo que estaba quebrada PDVSA. No lo dije yo. Así es, lo dijo el fiscal. Por cierto, a mí eso me llama muchísimo la atención, porque imagínate, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué van a decir las agencias calificadoras de riesgo que hasta el momento nada más se han atrevido a decir que PDVSA está en default selectivo? Pero resulta que el fiscal general de la República dice que la cosa es mucho más seria, que está quebrada PDVSA. De manera que el impacto que esto ¿Qué significa un estado de quiebra en Venezuela a diferencia de otros países? Bueno, las empresas del Estado no quiebran, pero el problema es que está tan mal PDVSA que para que ella pueda seguir operando, simplemente el Banco Central emite cantidades de dinero, a través de eso, como explicamos antes, ese dinero se incorpora a la masa monetaria y es la causa de la hiperinflación. PDVSA, después de ser la principal fuente de riqueza del país durante tantos años, hoy es la principal causa de la hiperinflación que padece Venezuela. Porque la cantidad, casi el 98% de los financiamientos que el Banco Central dice en su último informe que se le están dando para prestarle auxilio financiero a las empresas públicas no financieras del Estado, van hacia PDVSA. Sí, te pregunto algo. Y por cierto, eso es el 97% del total de la masa monetaria que circula en el país. Ya para cerrar, una pregunta sobre también el exministro Rafael Ramírez. Él, ante las acusaciones que hace el fiscal desde Venezuela, responde que eso lo están poniendo en contra porque él se quiere lanzar a presidente de la República. Tenemos que ir a una pausa y tenemos que ir al corte. ¿No puedo hacer la pregunta?